En esta segunda parte de la Parashat Ucat Balak estaré haciendo los comentarios referentes a la serpiente de bronce. Bamidbar 21, 5 al 7 encontramos que el pueblo habló contra el Eterno y contra Moshe. Y les dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Eterno envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moshe y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Eterno y contra ti. Ruega al Eterno que quite de nosotros estas serpientes. Y entonces Moshe oró por el pueblo. Tengamos presente el error que comete el pueblo de Israel. Él comete el pecado de hablar contra el Eterno y contra Moshe. Y segundo, expresar un fastidio por el maná. Y estos dos aspectos son determinantes en el tipo de castigo que el Eterno envía al pueblo. Veamos por qué envía este tipo de castigo. El Eterno le da instrucciones a Moshe cuando éste clama por el pueblo, de que haga una serpiente ardiente y la ponga sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y aquí encontramos una paradoja porque decimos, ¿cómo es que la serpiente mordía y mataba, pero la serpiente de bronce, si la veía, vivía? Y nos podemos preguntar, ¿por qué el Eterno elige una serpiente para darle ese castigo al pueblo de Israel? Y Rashi, encontramos en los comentarios de Rashi, en la Torah comentada por Rashi, que así como la serpiente en el jardín del Edén fue castigada por hablar palabras de difamación contra el Eterno y fue condenada a comer polvo todos los días de su vida, así el pueblo de Israel, por hablar contra el Eterno, por quejarse del maná, fue castigada con serpientes. Entonces, cuando nosotros estamos en una queja, en una ingratitud en cuanto a nuestras vivencias, en cuanto a lo que nos toca asumir y vivir, bien sea por crecimiento, por prueba, por circunstancias, si nosotros empezamos a quejarnos y a despreciar las bendiciones, la provisión que tenemos, nosotros estamos hablando el lenguaje de la serpiente. Tenemos el lenguaje de esa serpiente y por lo tanto su veneno ya ha envenenado nuestros corazones. Nosotros tenemos mucho que aprender y es prácticamente como que el Eterno le hubiese dicho al pueblo, si estás cansado del maná, entonces ten la dieta recuerda cuál fue la dieta de la serpiente y recuerda que fue castigada por haber hablado contra mí. Eso es parte de la enseñanza de este tipo de castigo que el Eterno tiene. Pero veamos algo más. Rashi nos dice que este castigo que el Eterno aplicó al pueblo de Israel es aplicando el principio de medida por medida. No era la primera vez que el pueblo de Israel se quejaba por toda su travesía a través del desierto, por lo que comían, por las vivencias, por las pruebas. Y el Eterno en este momento, ya después que estaban a punto de entrar a la tierra prometida, después de casi 40 años en el desierto, el pueblo vuelve a quejarse, el pueblo vuelve a hablar contra el Eterno y a estar insatisfecho por lo que comía, y el Eterno les castiga. Rashi nos dice que el Eterno suele castigar al ser humano utilizando medios similares o idénticos a los que la persona o las personas han empleado para cometer su falta. Ellos, el pueblo, nuestro pueblo, en el desierto, confiesa y ellos dicen, hemos pecado porque hemos hablado contra el Eterno y contra ti. Intercede ante el Eterno para que Él quite las serpientes de nosotros. ¿Qué pasó aquí? Ellos confiesan que ellos han hablado. Ellos confiesan su pecado. La solución del problema cuando nosotros cometemos un pecado, lo primero es identificar y confesar el pecado. Pero después es la obediencia y volvernos al Eterno. De nada nos sirve un arrepentimiento si nosotros seguimos en nuestros caminos. Nuestro pueblo cometió una y otra falta en el desierto, pero seguían repitiendo esas faltas de queja, de insatisfacción. Entonces nosotros vemos en el caso de la serpiente que el pueblo de Israel, si miraba la serpiente, se sanaba, se quitaba ese efecto del veneno. Y nosotros vemos, y los sabios nos dicen, que esto
quiere decir por la obediencia que el pueblo tuvo para aceptar este tratamiento que dio el Eterno o esta solución que el Eterno dio ante el veneno de la serpiente. Eso es una de las razones por las cuales, y el hecho de levantar la cara al cielo, levantarla en alto para volverse al Eterno, de una manera física, porque realmente es de una manera física, pero de una manera interna, hacía que el pueblo de Israel se volviera a él. Sin embargo, no fue exactamente lo que ocurrió. El pueblo de Israel en el momento fue sanado. Pero ¿qué encontramos luego en las Escrituras? Que el pueblo de Israel tomó idolatría con la serpiente de bronce. Esto lo encontramos en 2 de Reyes 18:4. Dice que el rey Ezequías quitó los lugares altos, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moshe, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Es decir, que el pueblo de Israel puso sus ojos no en el Eterno, por lo menos los que se salvaron en el momento es posible, pero con el tiempo lo adoptaron como un ídolo y lejos de poner sus ojos al Eterno y volverse a él, tomaron la serpiente de bronce como un ídolo al cual le quemaban incienso y solamente el rey Ezequías fue el que derribó y destruyó esta serpiente de bronce. Encontramos en el Brit Hadashah la relación que establece Yeshua entre él y la serpiente de bronce. Dice Yeshua en Yohanan 3:13 al 15, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que Yeshua hace una referencia comparándose con la serpiente de bronce. Y encontramos en las palabras del Eterno cuando le da la orden a Moshe y le dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Palabras similares, por una palabra, por un término, lo encontramos en Isayahu, que se refiere a este capítulo a el Mesías, está hablando claramente del Mesías. Y en el verso 10 del capítulo 11 nos dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Este término hasta que aparece en Bamidbar y el término pendón que aparece en Yesayahu 11:10 es la misma palabra hebrea nes, que significa bandera, pendón, asta, vela, y que para nosotros, al compararlo y tomando las palabras de Yeshua, que se compara con la serpiente de bronce, nos recuerda que así como el pueblo de Israel fue confrontado al verse en la serpiente de bronce, fue confrontado con su pecado de haber hablado mal del Eterno, de haberse quejado del maná, porque el objetivo de esta serpiente, si bien tomando las palabras de Rashi, era levantar en alto, era volverse al Eterno, era arrepentirse del pecado, confronta al pueblo de Israel con su pecado como la serpiente antigua que difamó y que fue condenada a comer polvo. Así nosotros cuando levantamos nuestro rostro y vemos el sacrificio de Yeshua, nos confrontamos porque éramos nosotros los que merecíamos el castigo, éramos nosotros los que merecíamos estar en ese madero siendo castigados como lo establece la Torá, porque era por un pecado de muerte, porque la Torá establece que por blasfemia contra el Eterno el pecado es de muerte. Y somos nosotros los que nos hemos quejado, somos nosotros los que hemos pecado. Y cuando nosotros vemos a Yeshua, que como dice el profeta Isaías, que ha sido puesto como pendón a los pueblos, nosotros debemos es confrontarnos con nuestros pecados, confrontarnos a nosotros mismos en cuanto a nuestra forma de vida, para venir en arrepentimiento ante el Eterno y poder volvernos de nuestros caminos y seguir el camino al cual Él nos ha llamado. Encontramos en Colosenses 2:13 al 15, cuando nos dice Rab Shaul, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándola en el madero y despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Esta exhibición pública de la que habla esta carta es la misma exhibición pública de la que habla en la parashá que estamos tratando, donde fue exhibida públicamente la serpiente. La serpiente de bronce es exhibida públicamente para que el pueblo de Israel sea confrontado en su pecado, recordándonos el pecado del jardín del Edén, la desobediencia, haber escuchado la voz de la serpiente y haber atendido y blasfemado contra el Eterno. Así Yeshua es exhibido públicamente en un sacrificio que no merecía él, sino nosotros, y que gracias a esa exhibición pública y a ese sacrificio, él despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos. Todo decreto que había sido dado contra nosotros a causa de haber violado la Torá, de haber pecado, Yeshua lo exhibió públicamente en un castigo que era para nosotros, pero que él llevó sobre él para darnos a nosotros perdón, salvación y vida eterna. Y dice en 1 Corintios 15, 21 al 22, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados. Cuando exhibe la serpiente, Moshe, la serpiente de bronce, está recordando que había muerte, que el pecado que había cometido el pueblo de Israel lo había conducido a esa muerte y que arrepentirse de ese pecado con el que era confrontado cuando veía esta serpiente era que vivía. Así nosotros somos confrontados a ver el castigo que llevó Yeshua, no olvidando que el castigo era para nosotros, pero Él lo llevó por nosotros. Así que somos confrontados y necesitamos venir en arrepentimiento. No solamente arrepentimiento, sino el volvernos de nuestra vida de pecado para seguirle a Él. Nos podemos preguntar cuántos han entendido el significado del sufrimiento y la muerte de Yeshua. Dice Primera de Kefas, Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. El pueblo de Israel fue sanado cuando levantó su rostro, fue confrontado y fue sanado y librado de la muerte. Nosotros, cuando levantamos nuestra mirada, viendo aquel sacrificio, y viendo la oferta que nos hace el Eterno de salvación, de perdón, de vida eterna, debemos ser confrontados por nuestra vida que traemos para hacer un cambio. Es importante tener presente que el pueblo de Israel, cuando vio la serpiente de bronce, con el tiempo cayó en idolatría. Y quizás muchos, y sabemos que es así porque la historia lo ha demostrado, que muchos han caído en una idolatría del madero, en una idolatría de ese varón perfecto que fue sacrificado en el madero, pero no en una fe viva en cuanto al sacrificio y a lo que Él nos ofrece con ese sacrificio. Por eso dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió el madero, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que nuestros ojos deben estar en el sacrificio y en lo que Él nos ofrece, no en un Dios muerto, no en un Mesías muerto, que sencillamente nos ofrece lágrimas y tristeza, pero que no nos permite dimensionar la oferta y la importancia y relevancia del sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Y para cerrar estos comentarios de esta parashá, encontramos en Yohanan 6:32 al 58, de una manera resumida, cuando Yeshua dijo, de cierto os digo, no les dio Moshe el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Vemos que el pueblo de Israel, que nuestro pueblo, expresó su fastidio del maná.
Y así hoy, hasta nuestros días, muchas personas expresan fastidio cuando se les habla de Yeshua, cuando se les habla de su obra redentora. Pero no nos fastidiemos y no transmitamos ese fastidio, encandilándonos muchas veces con enseñanzas, encandilándonos con cosas que no convienen o distrayéndonos con el mundo, sino que centrémonos en esa obra redentora que Él hizo, centrémonos en una vida apegada a Él y alimentémonos de esa Torá, porque Él es la Torá viva. Y así como Él dice que el que crea en Él vivirá eternamente. Entonces, al comer ese alimento que es la Torá, que Él vino a dar y a confirmar con su venida en cuanto a los lineamientos que el Eterno nos dio, la instrucción que el Eterno nos dio, nosotros estemos apercibidos que no es expresando fastidio por Yeshua, ni fastidio por la palabra que vamos a crecer, sino expresando agradecimiento y obediencia, siguiendo a aquel que murió por nosotros y que nos dejó un legado de promesas, un legado de confrontaciones también en la Torá, para que nosotros desechemos, como dijo Rab Shaul, las obras muertas y sigamos al Dios vivo. No nos fastidiemos por las pruebas que tengamos que vivir, sino que acudamos a Él siempre, en oración, en arrepentimiento. Los tiempos están muy difíciles y nosotros necesitamos confrontarnos a nosotros mismos. ¿En qué estamos pensando? ¿Cómo nos estamos expresando? ¿Cómo estamos actuando? Si realmente estamos tomando el lenguaje de la serpiente o estamos tomando el lenguaje de la Torá, la palabra de la Torá, para vivirla, para obedecer y para esperar atentamente su segunda venida, porque así como lo prometió, lo hará. Confiemos en Él, no nos desesperemos por las pruebas, por la escasez, por las circunstancias que cada uno pueda tener en forma individual, familiar y aún que tenemos como nación, sino que confiemos en que Él dará provisión, Él dará sanidad, Él dará liberación y Él vendrá a buscarnos, porque así lo ha prometido. Shabbat Shalom, y podamos internalizar todas estas palabras para que el Eterno pueda bendecirnos conforme a su infinita misericordia y nosotros podamos seguir creciendo en el conocimiento de Él. Bendiciones a todos.